Bueno. Buenos días, queridos y queridas amigos y amigas imprescindibles. Y muchas gracias por volver a acudir a esta iniciativa que organiza con tanto cariño Marta García Haro, Red Española de Desarrollo Sostenible y Mediapost. Sabéis que esta iniciativa tiene un único propósito, al menos en este tipo de eventos, que es el dar a conocer cada día más y mejor los objetivos de desarrollo sostenible, todos y cada uno de ellos. Los objetivos de desarrollo sostenible es una iniciativa que toma Kofi Annan, el fallecido, el admirado, el querido Kofi Annan, secretario de Naciones Unidas, en el año 2015, y que toma ya realidad el 1 de enero. No deja de ser una agenda en la que persigue lo que perseguía en su día la agenda del milenio, los objetivos del milenio, que es erradicar la pobreza en el mundo básicamente, proteger al mundo de nosotros mismos, que en los últimos 250 años hemos hecho un crecimiento poco inclusivo, y luego también tener en los próximos años de nuestra existencia un futuro mejor, más inclusivo para todos nosotros. Este es un poco el objetivo de los ODS, y lo que hace Red Española de Desarrollo Sostenible es la sociedad que impulsa estos objetivos en cada uno de los países, como en cada uno de los 197 países que firmaron el Acta de Adhesión. Y nosotros hace 2 años y medio, a través de Migración Latinos, nos encantó la idea y desde entonces estamos colaborando con REDS. Muchas gracias, Marta, por darnos la oportunidad de colaborar con vosotros. Y a todos vosotros porque sois parte del proceso de toma de conciencia que el planeta, todos nosotros debemos tomar en todos los foros adecuados. Sociedad civil, el Estado, las autonomías, los ayuntamientos, las empresas privadas, las empresas públicas y cualquier elemento del ecosistema para que todo el mundo tomemos conciencia de lo que tenemos que mejorar. Hoy vamos a hablar de la gestión responsable de la cadena de valor, que se basa en el objetivo número 12, que es la producción y los consumos responsables. El formato de este evento, antes de presentar a los contertulios de hoy, es el siguiente. Hay un panel de 5 puntos en los que hablaremos de varios temas. Tenéis en las sillas, tenéis por lo menos una tarjetita para que vayáis apuntando las preguntas que queráis hacer luego, cuando acabe la exposición. Isabel me decía además que cuando os presentéis las preguntas, que digáis quiénes sois, dónde trabajáis, para que la respuesta también pueda ser más directa hacia todos vosotros. Y esto va a durar aproximadamente entre 45 minutos las preguntas y las respuestas, y luego aproximadamente 30 minutos más todas las preguntas que queráis hacer, para poner punto final a este evento aproximadamente sobre las 10:30. Y luego tomaremos un café también, que Fairtrade ha tenido a bien dotarnos y ofrecerlo de forma absolutamente gratuita. Por lo cual, a Fairtrade también muchas gracias por participar en este evento. Muchas gracias, Roberto. Bueno, vamos con los ponentes. Marique de Peña. Buenos días, Marique. Bien. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Marique de Peña es cofundadora de la cooperativa Banelino, que trabaja para defender los intereses de los productores del banano en la República Dominicana, en el mercado, y lo hace promoviendo fuertes alianzas de productores y desarrollo sostenible a través del comercio. Fue presidente de la Junta Fairtrade Reino Unido y Fairtrade Internacional. Apasionada e incansable defensora del comercio justo, fue nombrada entre las 10 mejores mujeres que gobiernan en el mundo de la comida. Está absolutamente comprometida en el apoyo a los pequeños productores, y en este coloquio de hoy vas a ser el alma del empoderamiento y el desarrollo de las comunidades productoras. Marique, muchas gracias por acudir a este evento. Roberto Aister, presidente de Fairtrade Iberia. Tiene una experiencia de más de 20 años en el terreno del desarrollo e integración de los valores éticos, responsabilidad social en empresas y otro tipo de organizaciones. Roberto nos presentará el comercio justo y cómo la certificación del comercio justo Fairtrade trabaja y construye sin parar el desarrollo sostenible número 12, que es el de garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Además, Álvaro, me gustaría, ¿dónde estás, Álvaro? Sí. Álvaro, que nos comentes, ya sé que no puedes decirlo, No. ¿por qué hoy es un día muy especial para vosotros? A ver, es un día muy especial para nosotros. Primero agradeceros que estéis todos presentes en este coloquio. Me han dicho que me mueva para acá porque si no, no sale el vídeo, con lo cual, sobre todo a la hora tan temprana. Agradeceros la oportunidad que tenéis de participar con nosotros en un evento tan importante. Estamos celebrando el mes Fairtrade, que es un mes que se celebra a nivel internacional, donde todos los países donde estamos presentes en Fairtrade intentamos de ampliar la difusión de lo que es la sostenibilidad del comercio justo, cómo a través del comercio justo podemos contribuir a los ODS. Es un acto más de otro conjunto de actividades que tenemos previstas para este mes. Para nosotros es un acto importante. También a partir de mañana estaremos presentes en el segundo Festival de Progreso Sostenible que se celebra en Madrid, con sede en Matadero, al cual estáis todos invitados. Y son un conjunto de actividades donde nosotros lo único que pretendemos es difundir más lo que es el comercio justo y cómo podemos, a través de actos de consumo responsable, cambiar la vida de los pequeños productores. Y no quiero intervenir más porque yo no soy la persona importante. Perfecto. Isabel Baserot, buenos días y muchas gracias por venir a este evento. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Un placer y gracias a vosotros. Isabel es la directora de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa de Azucarera Iberia. Azucarera, la de toda la vida, ¿verdad? Pues la de toda la vida era Ebro, pero se quedaron con el nombre Azucarera. Donde lleva casi toda su vida profesional, habiendo pasado antes más de 2 años en la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura, la Alimentación, lo que comúnmente se conoce por la FAO. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación General de Fabricantes de Azúcar de España, además de colaborar en distintos comités y grupos de trabajo de varias asociaciones nacionales e internacionales ligadas al azúcar y a la industria agroalimentaria. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, tenemos 5 bloques de los que hablar. Vamos a empezar con el primero de ellos, que es el papel de la sostenibilidad y su importancia en la sociedad. Roberto, háblanos un poco de lo que es el Fairtrade en su esencia. Bueno, al final Fairtrade es un sello, ¿no? Un sello que certifica una determinada manera de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que también es un muy buen panel, ¿no? El hecho de tener aquí a unos productores, ¿no? Y a unas empresas productoras que están produciendo ese producto, tener a Fairtrade Iberia, que al final es quien gestiona y quien moviliza y quien intenta concienciar aquí en España el uso, ¿no? del sello por parte de las empresas, y tener una empresa como Azucarera que utiliza el sello, ¿no? Y que lo pone en el lineal, digamos, del supermercado, que es un buen ejemplo, ¿no? De esa necesidad de alianzas que aparece tanto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, como decía, Fairtrade al final es un sello que lo que busca es certificar, ¿no? Tener un sistema que permita certificar un producto desde el origen hasta el lineal, hasta cuando llegamos, ¿no? A esa tienda o a ese supermercado a comprar el producto, que certifica que las condiciones en las que se ha producido ese producto son unas condiciones justas, ¿no? Unas condiciones que son equilibradas y que por lo tanto, al ser justas y equilibradas, son sostenibles, ¿no? Que yo creo que es una de las cuestiones que yo creo que son importantes. Y por lo tanto tenemos una doble labor, ¿no? En España, una labor de concienciación a los consumidores, a la sociedad en general, ¿no? Y una labor también, bueno, de concienciación y de facilitación a las empresas a que puedan utilizar, a que puedan formar parte del sistema Fairtrade, que les resulte sencillo y que también les resulte atractivo el formar parte de un sistema, ¿no? O de un sello como es Fairtrade. Y esa es principalmente la labor que hacemos, ¿no? Desde nuestra organización. Yo creo que una labor todavía bastante necesaria, ¿no? Porque cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? Yo recuerdo el otro día un titular de prensa, del director general de uno de los supermercados más grandes que hay en España, no el más grande, con lo cual ya podéis escapar a uno, es otro, no era del más grande, pero uno de los que realmente importantes, ¿no? Y el titular, además entrecomillado, decía: no podemos alimentar a 47 millones de bocas con productos ecológicos. Claro, yo, aparte de que, haciendo el esfuerzo de querer entender, porque además le conozco, haciendo el esfuerzo de querer entender lo que quiere decir, ¿no? Oye, no tenemos capacidad de producción, etcétera, pero también muestra un poco, decir, lo que no podemos es alimentar 47 millones de bocas de manera no ecológica. Es decir, no podemos alimentar 47 millones de bocas de una manera que no sea sostenible. Y entonces esa visión, ¿no? Yo creo que ese es uno de los elementos, ¿no? Por los que sigue siendo necesario decir, queriendo entender lo que nos decía en el titular un poco, ¿no? Es decir, bueno, más allá de
por deformación, ¿no? Pensar que lo que tienes delante son bocas y no personas también es una manera de entender las cosas, pero bueno, más allá de eso, yo creo que entender que, bueno, que es un modelo que hemos utilizado en el que al final unos ganan y otros pierden. Es decir, esto es lo que hay, unos ganan y otros pierden. Para que yo pueda tener una empresa rentable, tengo que abusar de una parte, ¿no? Tengo que hacer esto de una determinada manera para que al final hayan unos perjudicados. Yo creo que eso es lo que Fairtrade intenta cambiar, de decir, oye, no podemos hacer un juego en el que unos ganen y otros pierden, tenemos que buscar, ¿no?, un equilibrio en el que de alguna manera también, ¿no?, los beneficios y los impactos sean sostenibles y los beneficios compartidos, ¿no? Y yo creo que esa tarea de Fairtrade, de todo, claro, hablar de Fairtrade en España, al final Fairtrade es un sistema, ¿no? Es un sistema donde están los productores, donde está Flocer, donde estamos nosotros, que somos las oficinas en cada uno de los países, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo también global, de todo un sistema. Es decir, nosotros al final lo que intentamos es que en un país, en España y Portugal, ¿no?, pues el sello Fairtrade tenga una mayor presencia, ¿no? Y eso lo hacemos a través de desayunos como estos, para los que no lo he hecho al principio y disculpad, pero aprovecho también para agradecer, ¿no?, a Ignacio de Mediapost que nos haya invitado, y a Marta desde la Red Española de Desarrollo Sostenible. Bueno, en primer lugar, que hagan estos desayunos, que ya es, ¿no?, agradecer que se hagan, más allá de que nos inviten o no, que se hagan, y luego, por supuesto, pues agradecer la invitación y el poder estar aquí esta mañana. Pero bueno, como decía, Fairtrade al final es un sistema, es todo un conjunto de cosas donde si uno ve todas las partes, ¿no?, en las que necesitamos para que un producto que se elabora, y ella lo podrá contar en primera persona, ¿no?, que se elabora en República Dominicana acabe llegando a nuestro lineal, pues hay todo un camino y todo un proceso que hay que hacer, ¿no?, y que asegurar que las condiciones económicas, laborales, sociales, son unas condiciones justas y por lo tanto sostenibles, pues es relevante. Perfecto. Marique, cuéntanos. Bien. Cuéntame el papel de la sostenibilidad, cómo está de preparada la sociedad española para este concepto que ha venido a nuestras cabezas hace relativamente poco tiempo, la sostenibilidad. Pues cómo está preparado, saben ustedes, ¿no? Pero yo pienso que el concepto de comercio justo, como se está trabajando en Latinoamérica, por cierto, no fue presidente del Reino Unido, pero en Latinoamérica. El Reino Unido nunca ha sido presidente. Pero en Latinoamérica tenemos más que 900 organizaciones que trabajamos el concepto de comercio justo, y ese concepto nació un poquito desde el productor con una lógica muy simple, ¿no? Una lógica que hay que pagar un precio justo para tener un producto de calidad socialmente y ambientalmente responsable. El papel de la sostenibilidad, yo creo que el trabajo de comercio justo, a diferencia de muchos otros, como trabajamos en cadena, trabajamos no solo con los productores, no solo somos un sistema de certificación, porque eso es lo de menos realmente, pero somos un sistema que por una cadena trata de llegar al consumidor, donde hay ciudades para el comercio justo, donde hay personas que hacen campaña para la justicia, donde hay plataformas como la tienen ustedes en España, para realmente comunicar que el mundo tiene que cambiar. Y como el mundo tiene que cambiar, los mismos objetivos del desarrollo es una guía del cambio, y el comercio justo aporta ese guía en todo lo que hacemos. O sea, en producir ambientalmente responsable, en trabajar el género, en incluir los jóvenes, porque sin jóvenes no hay futuro, en la agricultura, en trabajar con los pequeños productores. Yo creo que el comercio justo, a diferencia de otros comercios, ha buscado trabajar con actores más vulnerables. O sea, hemos elegido trabajar realmente situaciones complejas. Fue una elección. O sea, no hemos trabajado con lo que están bien, trabajamos con lo que no están bien. Pero trabajando con lo que no están bien, empoderándolos, porque realmente lo que hacemos es empoderamos a la persona para que esta persona luche para un mejor futuro. Empoderándonos también somos el mejor alineamiento para el desarrollo. O sea, el que trabaja con el pequeño productor, trabaja con una zona rural, sabe que el ingreso de ese productor se queda en la zona rural y desarrolla su entorno. Entonces creo que el comercio justo es una buena opción de aportar a los objetivos del desarrollo sostenible.
pero, y ahí viene la parte, es bien importante, el comercio justo no es nada si no hay consumidores responsables. Podemos producir responsable, pero al final el consumidor tiene que elegir ser responsable. Y esto yo creo que es una lucha que tenemos en estos momentos. Si veamos que por un lado tenemos los objetivos y por otro lado tenemos la guerra de precios tanto en café como banano. O sea, por un lado hablamos de sostenibilidad, por otro lado actuamos muchas veces del camino contrario, ¿no? que nos pone la sostenibilidad más lejos. Aunque luego entraremos un poco más en el tema. Has hablado de pequeños productores. Igual a comercio justo, ¿los grandes productores están menos concienciados de lo que es la sostenibilidad? Me refiero a los grandísimos productores que hay en el mundo entero. No puedo decir eso, o sea, realmente lo que está cambiando un poco, o sea, también porque está cambiando un poco porque las exigencias del mercado están cambiando. No. Antes era tener un producto de calidad, ahora es un producto de calidad con derechos humanos, un producto con buen manejo ambiental. Pero el comercio justo trabaja con los pequeños productores más porque son un motor de desarrollo. Yeah. O sea, son el motor del desarrollo rural, comunitario, más que el grande productor. También trabajamos con grandes productores, menos, o sea, sobre todo en Latinoamérica, donde trabajamos menos con los grandes, pero en el caso de los grandes nos enfocamos mucho en el bienestar del trabajador. O sea, es distinto al pequeño productor donde trabajamos muchos componentes. En el grande menos, pero viendo del tema orgánico, y yo sí creo que se puede alimentar el mundo orgánicamente, en la agricultura orgánica todavía es más trabajado a nivel de pequeños productores. Muy bien. Isabel, desde el punto de vista de la empresa, ¿cómo veis este concepto de la sostenibilidad? Pues que se ha avanzado muchísimo, que hemos cambiado, yo llevo en esta compañía varias décadas, y desde luego hace 15 años cómo estábamos a cómo estamos ahora no tiene nada que ver. La sostenibilidad ha entrado a quedarse y a formar parte de nuestra hoja de ruta en todo lo que hacemos. Tenemos, digamos, la compañía se basa en 3 pilares, serían como 3 carreteras grandes en las que colocamos cada una de las cosas que hacemos, y esas 3 grandes carreteras son los pilares de la sostenibilidad. Básicamente el primer pilar sería un uso responsable de los recursos, y ahí van a caber todas nuestras actuaciones en materia de uso energético, gestión del agua, gestión de la tierra no, porque la tierra es de nuestros agricultores, pero ese tipo de cosas. Tenemos un segundo pilar que es el desarrollo rural, por tanto, en el corazón de este ODS número 12. Y un tercero que es hemos denominado prosperidad y bienestar de las comunidades en las que estamos. En esos 3 pilares desarrollamos todo lo que hacemos en nuestro día a día, pero creo que es importante que tengáis un poco de contexto de nuestra compañía. Nuestra compañía está aquí, de alguna manera tiene como dos visiones. Por un lado es la visión de comercio exterior. Nosotros producimos comercio interior y comercio exterior. Comercio interior, nosotros producimos azúcar que producen alrededor de 3.000 remolacheros individuales en España a partir de la materia prima, es decir, producción nacional, pero luego tenemos que salir fuera a comprar azúcar crudo de caña para refinarlo, porque la producción nacional de remolacha no es suficiente para abastecer el mercado. Por tanto, tenemos esa otra visión, y ahí es donde entra también Fairtrade, de compras de azúcar crudo en el mercado exterior. Entonces, a mí me ha gustado mucho lo que han dicho los anteriores ponentes, porque es verdad que es una cuestión de equilibrios, Roberto, es absolutamente una cuestión de equilibrios, es una cuestión de equilibrios en el hecho y en el relato, en tanto en cuanto hay que apoyar a los dos son parte de un ecosistema, y ese ecosistema es este sector remolachero, cañero, azucarero. No es ni uno ni otro, somos todos, y por tanto apoyar y venir a hablar a estos foros. Y es una cuestión también de precio justo, y de precio justo de que el consumidor que va a comprar un paquete de azúcar que tiene el sello de Fairtrade sea consciente que a lo mejor está pagando 25 céntimos más, 20, 30, no lo sé, pero que está haciendo una causa que es de justicia social, de alguna manera. Entonces, bueno, ahí estamos. Yo solamente, por acabar este bloque, os traigo la memoria de responsabilidad social corporativa
Aquí están los ODS hasta el 17, en alguno no tenemos nada porque evidentemente no nos aplica, pero en el resto de ODS sí que hemos puesto qué estamos haciendo en cada una de las tres hojas de ruta que os he comentado antes. Os invito a todos a que lo veáis. Perfecto. Vamos a hablar sobre el valor añadido que supone ser más sostenible. A la gente le preguntas por el valor añadido y como no lo ve, parece que no lo quiere comprar. Cuéntanos un poco cuál es tu opinión. Bueno, yo creo que, a ver, en primer lugar, yo creo que lo que nos ha puesto encima de la mesa, bueno, los ODS y muchísimas cosas que se están hablando, ¿no?, en torno a la sostenibilidad. Claro, no ver el valor añadido significa, yo, por ponerlo así de una manera muy gráfica, es como si el Excel lo hiciéramos con poquitas líneas y poquitas columnas. Es decir, líneas que son todos esos elementos que históricamente, ¿no?, uno dejaba fuera como si fuese algo. Por ejemplo, el impacto ambiental no formaba parte del Excel, de la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, claro, uno lo iba dejando fuera. Y las columnas son los años. Al final, el corto plazo era lo que primaba y lo que sigue primando, por desgracia, muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que el valor añadido que nos permite, ¿no?, cuando hablamos de desarrollo más sostenible, más equilibrado, más justo, es que nos hace un Excel, es verdad que más complejo de gestionar, porque tiene más filas, tiene más columnas, pero más real. Es que el otro Excel tampoco era real. Es decir, es que no cuidar el planeta ya sabemos que tiene un coste. Lo podrás meter en un Excel de un sitio o lo podrás meter en el Excel de otro sitio, pero en algún Excel cae, en algún documento, en alguna cuenta de resultados cae. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido lo que nos aporta, ¿no?, el valor añadido de la sostenibilidad nos permite tener una visión más realista de lo que es el mundo, de las necesidades y de lo que es nuestro planeta. Y hombre, luego también hay una parte de, digamos, de conciencia, ¿no?, de decir, oye, pues yo creo que casi cualquier persona en el mundo quiere estar en un lugar, o sea, quiere actuar en el mundo de una manera más justa y teniendo en cuenta cuáles son las consecuencias y los impactos de los que uno tiene que ser responsable, ¿no? Y yo creo que esa parte también es relevante y es un valor añadido, ¿no?, para las personas, de decir, oye, yo hago las cosas buscando hacerlas bien, de una manera justa, de una manera equilibrada, ¿no?, que por cierto normalmente acaba teniendo también retorno, ¿no? Después yo creo que también, porque a veces uno cuando está en Fairtrade cree que todo el mundo conoce Fairtrade, ¿no? Yo creo que a veces es bueno decir, oye, pero ¿qué significa Fairtrade, ¿no? ¿Cuáles son esas características, esas condiciones, ¿no? Porque a veces uno desde dentro cree que todo el mundo maneja el mismo lenguaje y yo creo que es bueno contarlo, ¿no? Yo creo que, hombre, básicamente Fairtrade al final lo que tiene es como decía, es una certificación, es un sello, ¿no?, un proceso, un sistema que se basa, ¿no?, en tres ejes, ¿no? Desde un punto de vista económico, lo que hace es fijar un precio mínimo por debajo del cual no se compra la materia. Cuando hablamos de un sector agroalimentario y de los productores, más o menos, ¿no?, y casi cualquier consumidor puede entender lo que significa fijar un precio mínimo, es decir, por debajo del cual ese productor no se compra al productor, que es el precio mínimo que le permite tener una vida digna. Es lo que le permite, además de pagar los costes, tener una vida digna. En segundo lugar, también, lo que hacemos en Fairtrade, que desde este eje de valor económico también añadido, es dar una prima, es decir, una cantidad por encima, además de asegurar un precio mínimo, una prima o un premium, digamos, que directamente o que necesariamente tiene que invertirse en la comunidad, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por eso también los pequeños productores juegan un papel tan relevante, ¿no? Porque esa aportación extra que acaba haciendo Fairtrade a los productores acaban revirtiendo en la comunidad, en desarrollo social, en desarrollo comunitario, que es fundamental, ¿no? Y en tercer lugar, también ayudamos con prefinanciación, es decir, ayudar, ¿no?, a financiar determinadas cosechas, determinadas cuestiones, ¿no?, que necesita el productor. Claro, esos tres ejes, viéndolo, ¿no?, en el sistema o en el sector en el que estamos, ¿no?, vinculado a productores, agroalimentario, aunque no solo agroalimentario, porque Fairtrade tiene más de 30.000 referencias, ¿no?, en el mundo, desde cosmética a banano o banana, en fin, un montón de referencias, ¿no? Por lo tanto, ese elemento también económico que es importante, de valor añadido, ¿no?, para el desarrollo más sostenible. El segundo eje, que sería el aspecto social, ¿no?, que es, bueno, pues asegurar que no existe trabajo, mano de obra infantil, que no hay un trabajo forzoso, ¿no?, por parte de los trabajadores que están trabajando, ¿no?, en las zonas rurales y donde se está produciendo. Y un tercer eje también muy importante y cada vez más relevante, que es el empoderamiento de la mujer, ¿no? Es decir, realmente dar poder, ¿no?, a la mujer en determinadas zonas,
bueno, para que realmente puedan actuar, ¿no? Y puedan estar en el mundo, ¿no? De una manera mucho más empoderada. Y en tercer eje, que sería el medioambiental, bueno, pues por ejemplo el no usar pesticidas químicos y desde luego ayudar, ¿no? A los productores a hacer toda una transformación necesaria para dar respuesta al cambio climático, ¿no? Y yo creo que eso es ¿no? un elemento que es muy, muy importante, ¿no? Para los productores, que además en determinados países realmente es un drama, es decir, el cambio climático, ¿no? Está generando realmente dramas en muchas de las partes del planeta desde el punto de vista de los productores. Por lo tanto, yo creo que estos tres ámbitos, ¿no? Es decir, asegurar un precio mínimo, dar una prima, eso es en lo que consiste Fairtrade. Es decir, que cuando una persona está diciendo, hombre, yo estoy pagando X céntimos más, que después cuando haces realmente los números son muy poquitos céntimos más, ¿no? Por obtener un producto Fairtrade, detrás significa todo esto. Significa que el productor puede vivir de una manera digna, que se desarrolla, ¿no? una determinada zona y se hace de una manera mucho más sostenible, etc. Significa muchas cosas, ¿no? Incluso también yo creo que es importante también por situar un poco qué es Fairtrade en el mundo y en España, ¿no? Por ver un poco algunas cifras, no pretendo machacaros mucho con esto, ¿no? Pero al final son pues, cerca de 1.500 organizaciones productoras certificadas, casi 1.700.000 trabajadores, ¿no? Vinculados al sistema Fairtrade, trabajadores y productores. En el año 2017-18 se dieron en torno a 180 millones de euros de prima, es decir, 180 millones de euros que se han invertido, ¿no? En desarrollo comunitario. Por ejemplo, en el caso en España, ¿no? Que además, bueno, también tenemos unas cifras que en ese sentido a mí me gusta utilizarlas, no me enrollo mucho más, ¿no? Me gusta utilizarlas porque al final, muchas veces cuando hablamos de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, de justicia, cuando uno ve muchos informes, ¿no? Y muchos de ellos están basados al final en percepción, ¿no? Es decir, en preguntar a la gente, ¿no? Yo tenía una buena amiga que siempre decía, oye, esto de las encuestas es muy necesario, está muy bien, pero hay que cogerlas y analizarlas bien, ¿no? Porque a mí me paran por la calle, ¿no? Ya siempre decía el ejemplo, me paran por la calle y digo, ¿usted qué opina de la corrupción? Hombre, si es para una encuesta, fatal, si es una proposición, hablemos, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿no? Y eso lo hemos visto en temas medioambientales, ¿no? En encuestas de, oye, ¿estarías dispuesto a pagar? Y todas las encuestas, ¿no? Son maravillosas y muestran una realidad, muestran una tendencia clara de que efectivamente es una preocupación real. Pero bueno, es importante cuando, a mí siempre me gusta utilizar, ¿no? Las cifras de decir, oye, pero al final, ¿cuánto se vende de producto Fairtrade, por ejemplo, en España? Bueno, en España, Portugal, pues cerca de 100 millones de euros, ¿no? Es decir, 100 millones de euros que significa que todos nosotros hemos ido al lineal y hemos dicho, oye, voy a elegir 2 azúcares, pues voy a coger el de azucarera porque lleva el sello. Y por muchas más cosas, obviamente, también, o sea, obviamente, por muchísimas más cosas, Pero esperemos que también el sello, ¿no? Pues le sume un valor añadido para decir, hombre, si puedo elegir entre 2 productos con un precio adecuado, es decir, con todas las variables de mercado que están ahí, pues prefiero uno que también incorpore este valor añadido, ¿no? Y yo creo que eso también es importante, ¿no? Pues eso, darse cuenta, por ejemplo, lo que ha significado España en inversión en prima, ¿no? Para esta prima que decíamos de inversión comunitaria, pues cerca de 700.000 euros, ¿no? Es decir, bueno, pues es que al final todo esto forma parte del Excel, es decir, forma parte de decir, claro, si lo quitas del Excel alguien lo tiene que poner. Bueno, pues yo creo que es bueno también que se vaya integrando, ¿no? En una visión más compleja del mundo, que lo hace más complicado, pero también más realista. Yo creo que me he enrollado un montón. No, pero... Marique, voy a empezar comentando una anécdota de hace unos cuantos años con un lechero que yo conocía, un gran tipo de un pueblecito pequeño de la provincia de Cantabria, de Cabanzón. Este hombre llevaba 40 años levantándose pronto y ordeñaba él y su mujer a las vacas. Y a él le pagaban 15 pesetas por litro y se lo pagaba quien fuere. ¿Cómo podéis 15 pesetas y luego se vendía en el mercado a 100? No es posible que el 80% del valor añadido que genera el precio de venta sea no producto. El otro día, nuestro amigo Sergio Resí de Alimarket me pasó un artículo de una campaña de una compañía láctea que es, no sé si escuchabais, ¿quién es el jefe? La conoces, ¿no? En la que se dice qué es lo que cobra el lechero. Es una cosa interesantísima. Dices, joder, yo por lo menos cuando compre algo y ya sepa lo que pago, ya sé lo que se está llevando el lechero. Por lo cual es una forma de tomar conciencia desde el punto de vista consumidor. Desde el punto de vista del productor, ¿cómo puedes que nosotros o el consumidor tome conciencia de la
labor que hacéis produciendo la materia prima de lo que luego se vende, que debería ser un porcentaje muy alto del precio de venta? Pues la conciencia es en actividades como esto, realmente. Yo creo que hay todavía una distancia muy lejos entre el que produce y el que consume. Y un tema que hemos buscado en Fairtrade es que organizaciones como Fairtrade Ibérica realmente crean estos puentes. O sea, creen los puentes de la conciencia que explican qué se hace, en nuestro caso en el sur, para que el consumidor pueda realmente elegir en un producto sostenible o menos sostenible. Hemos crecido, o sea, en esto yo creo que hay más conciencia y también tenemos que ser muy orgullosos que muchos temas que trabajamos en Fairtrade ahora ya son debates públicos. O sea, nosotros empezamos hace 25 años con un concepto donde nadie hablaba de género, donde nadie hablaba de sostenibilidad ambiental, donde la justicia en precio ni siquiera estaba en la discusión. Y todo esto ahora se ve que son discusiones públicas. Ya el mundo está más preocupado por el medio ambiente, porque lo sufrimos en carne viva realmente, y en el campo más. O sea, el cambio climático es un tema muy complicado. Y si no hacemos nada en esto, que tarde o temprano nos quedamos sin agricultura. Pero el crear conciencia, o sea, hemos tenido mucho éxito en influenciar políticas, en tener también que la agenda de las compañías son más sostenibles. Cada compañía ahora tiene una agenda de sostenibilidad. Lamentablemente hay muchas definiciones de sostenibilidad. Entonces depende de dónde se define y qué intereses están atrás se trabaja. Y en el Fairtrade se trabaja un poquito la sostenibilidad desde el campo, o sea, desde el lechero hacia el consumidor. Y tenemos todavía, aunque que menos que en otras cadenas, el reto que hay una gran diferencia entre lo que se paga el productor y lo que el consumidor paga. O sea, hay muchos espacios de mejora, aunque tenemos el precio mínimo, pero existe esta injusticia realmente, que se siente sobre todo en café, que hay países, no aquí, pero hay países que se paga 4 euros para una taza de café, ¿no? Mientras que la libra de café está por abajo del dólar en estos momentos. Entonces, estos son temas que debemos seguir trabajando. O sea, la lucha no ha terminado, yo creo que está empezando. Y si el consumo en el mundo sigue así, yo que estoy en el campo, yo no creo que hay jóvenes interesados en la agricultura. O sea, lamentablemente aquí se ha visto en el norte mucha mecanización, mucho desempleo también, pero el desempleo no necesariamente ha generado interés en la agricultura. En el sur veamos que las jóvenes se nos están yendo. O sea, la familia no vive bien, el papá dice al hijo, por favor no haga esto, porque no vas a vivir bien. Y esto es preocupante. O sea, realmente tenemos que dar como un cambio a la sostenibilidad. Y yo admiro mucho el movimiento orgánico en ese sentido. O sea, el consumidor orgánico siempre cuando puede comprar orgánico. El consumidor comercio justo, y ese creo que es nuestro reto, no siempre compra comercio justo. Dice, tiene la elección, o sea, le damos una elección muy práctica de ser parte de un cambio, pero todavía yo creo que podemos hacer mucho más. Y esto significa un trabajo conjunto de que la sostenibilidad tiene que ser del campo hacia arriba. O sea, tiene que ser sostenible para el productor, para que sea sostenible para el consumidor. ¿Es compatible tu discurso con el mundo de la empresa, en la que la empresa se lleva todos los parabienes, los beneficios, las altas cotizaciones? No estoy siendo especialmente demagógico, no demagogo, pero también se lleva también todos los marapalos, ¿no? ¿Cómo hace una empresa para realmente generar valor añadido y que desde el punto de vista de la empresa se genere conciencia del mejor de los consumos más responsables? Es decir, pues vosotros tenéis que maximizar, como todos nosotros, por otra parte, tener una cuenta de explotación, estar cotizadas en el mercado laboral o no, y tengo que maximizar, como dicen siempre, que luego es una pequeña falacia, el valor a los accionistas, ¿no?
¿Cómo se lucha contra esa tendencia inevitable de que mes a mes a todos nosotros nos dicen, oye, que hay que ganar más, que hay que tal, con aguas abajo intentar armonizar todo el proceso? Pues por supuesto que tiene una clara armonía. Aquí hay tres partes claras. El pequeño productor, en este caso yo hablo del remolachero español, que es la parte que conozco mejor, la industria y el accionista. Al final es un beneficio que hay que repartir en la cadena de valor, pero es que además esos son los grandes. Luego hay grupos de interés debajo, que en el caso nuestro son potentísimos, como por ejemplo el sector del transporte. En una fábrica azucarera, en un día, ahora mismo en la azucarera de Toro, que está en plena campaña de molturación, están entrando 200 camiones a llevar la remolacha. Entonces, solamente el sector de transporte, imagínate los viajes que hacemos y que hacen nuestros transportistas en un año para acercar la remolacha y luego acercar el azúcar a los puntos de venta. Estamos hablando de muchas cifras que las tenemos, por suerte, controladas y las seguimos precisamente para ser más eficientes. Entonces, hay que ir no solo al pequeño agricultor, hay que ir a todo aquello que forma parte de la cadena, y eso es un poco nuestra visión. Nuestro Excel es una complejidad que no os podéis imaginar, porque antes se trabajaba de otra manera. Ahora se basa, como os digo, y os he explicado, en los tres pilares. Por ejemplo, en la parte de energía yo me he traído aquí algunos datos, pues las inversiones que hemos hecho en mejora de eficiencia energética, la inversión que hemos hecho en crear una planta de cogeneración en el sur que ha costado casi 20 millones de euros, simplemente para generar nuestra propia energía y no depender del consumo de fuel. Todas nuestras azucareras no tienen consumo de fuel, todas son productoras de biogás, producen su propia energía eléctrica y su propio vapor para lo que es la extracción de la sacarosa de la remolacha. Todo eso es gracias a inversiones que hace la industria. En cuanto a emisiones de CO2 en general, pues hemos avanzado muchísimo. No me voy a enrollar en venderos lo que está aquí en el informe ¿no? Pero se van avanzando en cuestiones, pues algunas muy importantes y algunas que a lo mejor os suenan extrañas. Hemos dejado de, por ejemplo, secar la pulpa en secaderos, hemos dejado de abrir los secaderos y ahora secamos la pulpa al sol, porque tenemos el sol y ahí no necesitamos ningún tipo de energía más que extenderla en campos y que se seque. Eso nos ha llevado a ahorros sustanciales y a cambiar nuestra manera de producción. Hay una parte de gestión de recursos que tiene que ver, por ejemplo, con el agua. En la fábrica prácticamente el agua que usamos procede de la remolacha, el 75% de la remolacha es agua, y ese agua se incorpora al propio proceso y se utiliza y no hay captación. Pero ¿qué hay del agua que utilizan nuestros propios agricultores? Pues ahí estamos apoyándoles para que hagan un uso cada vez más eficiente, ayudándoles a que conozcan la infraestructura de bombeo mediante sistemas de riego solar. Hemos formado a casi 5.000 que han pasado ya por nuestras instalaciones para que conozcan los beneficios del bombeo de agua a través del riego solar. Todo esto yo no sé si es un valor añadido que conozca la sociedad, pero que es algo que nosotros estamos haciendo para que esos eslabones de la cadena de alguna manera vayamos todos buscando el equilibrio y de la mano, porque si yo gano dinero, pero el remolachero y el transportista y el productor de fertilizantes y la empresa de servicios de montaje no lo gana, al final nos vamos a ir al carajo todos. Entonces, eso es un poco la cuestión. Volviendo al ODS número 12, ¿no? Aquí habla también de la construcción de infraestructuras, tenía que apuntado, que no dañen al medio ambiente. Hemos renovado también todas nuestras fábricas con luces LED. En fin, hay como os digo, no me voy a enrollar, pero hay una serie de cuestiones que estamos intentando hacer para acercar ese objetivo de desarrollo, lo que es a toda la parte, y desde luego con nuestros agricultores están en el centro de nuestra gestión. Tenemos acuerdos, probablemente los acuerdos marcos profesionales del sector remolachero azucarero sean los más antiguos que existen en España respecto a otros sectores. Nos sentamos con ellos. La semana que viene hay mesa de fábrica, eso significa que nos sentamos con los representantes de los agricultores antes de abrir la azucarera de La Bañeza para ver si les va bien, si es el momento, porque consideran que la remolacha ya está en momento óptimo para arrancar, etcétera. Entonces yo creo que por supuesto que es conciliable, y es que si no lo es, yo diría que es la clave del éxito, es que si no nos vamos a pique todos. Así lo veo yo. Entonces, a los tres, ¿cuáles son los desafíos globales que la sociedad en general debería acometer? Bueno, yo creo que desafíos hay muchísimos, ¿no? Más importantes. En el ámbito de la sostenibilidad. Yo creo que por fijar un poco también
desde Fairtrade, ¿no? Por fijarnos, desde Fairtrade Ibérica, por fijarnos un poco en el consumidor, ¿no? En la sociedad y ver qué desafíos tenemos ahí. Entonces, bueno, yo creo que hay un desafío que además, fíjate que estas cosas que, mirando en Wikipedia, cómo define comercio justo, que casi supongo que en las próximas generaciones será como decir, lo que dice el diccionario de la Real Academia, pues en Wikipedia, ¿no? Pues dice que el comercio justo es, me lo apunté, ¿no? Porque es una forma alternativa de comercio. Claro, es muy significativo, ¿no? De decir, claro, comercio justo, o sea, tener un comercio justo, podemos decir justo, sostenible, es una forma alternativa. Entonces yo creo que tenemos un desafío grandísimo, es que esto ya no es alternativo, es que no hay, es que lo alternativo ha dejado de ser alternativo para decir, no, es que este es el gran desafío que tenemos, esto ya no es opcional, ya no podemos elegir, ¿no? El hacer las cosas y eso generará un impacto que ya veremos. Entonces yo creo que ese desafío es fundamental y ahí los consumidores, desde luego, tenemos un papel fundamental, todos en la cadena tenemos un papel fundamental, ¿no? Pero yo creo que el papel de los consumidores diciendo, no, es que esto no es alternativo, es que esto tiene que hacerse de una determinada forma. Entonces yo creo que eso es un desafío bueno, brutal por parte de la sociedad y por parte de los consumidores, que va desde desafíos de conciencia y desafíos también de hábitos, ¿no? De decir, oye, es que a lo mejor se convierte en algo un poquito más complejo, ¿no? El tener que elaborar la cesta de la compra y pensar qué estoy comprando y esto qué impacto tiene y cómo... Claro, todo eso hace la vida pues seguramente un pelín más complicada, pero también lo otro lo hace mucho más complicado, aunque a veces no veamos el impacto en el corto plazo, ¿no? Entonces yo creo que pues ese es bueno, yo creo que es uno de los principales desafíos, dejar de ser alternativo. Es decir, dejar de ser, si lo llevamos incluso al lenguaje de mercado, ¿no? Es decir, oye, no puede ser que, en el caso de Fairtrade, ¿no? Pero podríamos pensar un comercio justo no puede ser para un nicho. No, esto no puede ser para un nicho, hay que universalizarlo, ¿no? Hay que pensar, ¿no? Que todo el mundo pueda tener acceso. Y ahí es donde entran también otros desafíos más operativos, ¿no? Claro, tener un sistema ágil en un mundo complejo pues es complicado, ¿no? Pero tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? De decir, oye, ¿cómo hacemos de una manera ágil, de una manera sencilla también, ¿no? Incluso de una manera divertida, ¿no? Que siempre estas cosas, ¿no? Parece que, como decías, llevo muchos años hablando de ética y trabajando en temas de integración de ética, de valores, etcétera. Y esto parece que tiene que ser súper aburrido, ¿no? Porque los valores, ¿no? Hay que hacer esto divertido, ¿no? Tener una opción de vida, de decir, yo quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas teniendo en cuenta a los demás, no tiene por qué ser aburrido. Entonces yo creo que esos también son pequeños desafíos, ¿eh? Decir, oye, hay que hacer esto, ¿no? Con buen ánimo, ¿no? Y con alegría, ¿no? Que parezca... Entonces yo creo que algunos desafíos que tienen que ver con generar un sistema que sea ágil, ¿no? Para un mundo complejo. Incluso podríamos abrirnos, ¿no? Pues a otros desafíos que no solamente son de Fairtrade, pero creo que son desafíos globales de un desarrollo más sostenible que tienen que ver con cosas que se llevaban mucho tiempo diciendo y ahora un poquito menos, seguramente por la situación, temas como la gobernanza global, es decir, cómo vamos a gobernar, ¿no? Este mundo donde vemos que está cada vez más interaccionado, ¿no? Y con cada vez más interacción, bueno, habrá que ver cómo se toman decisiones, ¿no? Que afectan de manera global y cómo se toman de manera global. Y eso también son desafíos, pues bueno, que ya os podéis imaginar, ¿no? Que son complicados, incluso, y en este caso yo creo que muy vinculado, ¿no? a Fairtrade, pero también ampliable, pues probablemente también replantear, ¿no? El modelo de crecimiento que hemos tenido en las 2 últimas décadas, ¿no? Es decir, si uno analiza, y quizás esto pueda ser hasta tirarse piedras en el tejado, ¿no? Pero hemos tenido un modelo de crecimiento con 2 variables fundamentales, una no la voy a comentar, pero una de ellas es el consumo. El modelo de crecimiento basado en el consumo. Y si no, mirad a ver cualquiera de los políticos ahora que están en campaña y decir, oye, mira, si alguien se atreve a decir que su propuesta electoral es reducir el consumo. Claro, todo el mundo diría, no, oye, el consumo no podemos parar. Claro, ese modelo de crecimiento, pues ya sabemos dónde va, ¿no? Y es muy complicado, ¿eh? Y no quiero banalizar, aunque lo diga en este tono, no quiero banalizar, ¿eh? Cambiar un modelo de crecimiento y pensar que el consumo no puede ser la variable clave de ese modelo de crecimiento porque el planeta no resiste, porque es muy difícil, pues es complicado, ¿eh? Yo tampoco contestaría, o sea, también entiendo los que puedan estar en el otro lado diciendo, bueno, espera un momento a ver cómo encontramos, ¿no? Otra variable que nos permita, no sé si la palabra es crecimiento, pero que permita al final un mayor bienestar, ¿no? Un mayor bienestar, incluso un mayor bien ser, ¿no? de las personas. Con lo cual yo creo que tenemos un montón de desafíos que no son fáciles. Mari. 3 desayunos como estos los arreglamos, ¿eh? Mari,
tu opinión sobre este tema. Un desafío creciente es el tema de que necesitamos hacer el comercio justo. O sea, no debería existir realmente un comercio justo, el comercio debería ser justo para todo lo que producimos. Y esto, en estos momentos tenemos una crisis real realmente. No tanto en azúcar, pero en café y banano hay una crisis real sobre que los precios del mercado fuera del comercio justo son muy por abajo del costo de producción. O sea, ni siquiera se piensa que la familia también tiene que vivir. Entonces, esto realmente está generando, sobre todo en Latinoamérica, que dependemos mucho del café y del banano, nos está generando mayor pobreza en nuestras comunidades y una mayor justicia que se refleja en temas sociales y ambientales, lamentablemente. Esto creo que es uno de los desafíos más grandes, hacer a las candelas más justas y hacerla también más directa y con menos intermediarios. Como usted dice, usted habla directamente con los productores, usted sabe lo que el productor necesita para hacer la cadena justa, ¿no? Otro problema que tenemos, sobre todo en Latinoamérica, que seguimos siendo productores de materia prima. Somos hace cientos de años productores de materia prima porque el derecho de procesar está en otros países. Y esto hay que romperlo de una manera u otra. O sea, no puede ser que una barra de chocolate el 7% llega al productor y el café igual. O sea, no es normal, así no podemos sobrevivir. Una oportunidad y un reto a la vez es cómo logramos que el comercio justo no solamente se promueve en los países del norte, también los países donde producimos nosotros deberían cambiar sus reglas del mercado y comprar los productos más justos. O sea, no es un tema de que aquí hay que comprar más justo, el mundo tiene que comprar más justo. Y nuestros gobiernos lamentablemente piensan que la comida tiene que ser barata. Entonces a la agricultura es lo que menos se paga y el concepto de sostenibilidad ahí no aplica. Y esto realmente es lamentable, ¿no? Otro desafío muy grande es el cambio climático. Y es algo, tenemos que buscar una forma como podemos mitigar. O sea, en el Caribe cada 3 años nos vamos con los huracanes y hay que buscar dinero y sembrar de nuevo y levantarse de nuevo, y llega el momento que el pequeño productor no se va a levantar. No se va a levantar porque ya no aguanta más. Los muchas definiciones de sostenibilidad, que nada más debería existir uno en el mundo, que es económicamente y socialmente y ambientalmente sostenible desde la producción hacia el consumo. No puede ser que lo definimos porque qué nos interesa más o qué partecita nos interesa más. O sea, la sostenibilidad solamente funciona si es completa. No puede ser que tomamos una ala de la sostenibilidad o que la sostenibilidad es que yo soy sostenible porque garantizo que pongo el producto en el mercado. No, el producto tiene que ser sostenible. O yo soy sostenible porque yo ayudo a los productores. No, a los productores hay que pagarle, no hay que ayudarle, hay que pagarle, ¿no? Y lo que a mí me preocupa mucho, que tengo 25 años trabajando con los pequeños productores y he visto el gran potencial que tiene ese productor de cambiar no tanto la realidad también de su familia, pero la realidad de su comunidad. O sea, hay mucho potencial porque el productor busca la mejora en todos los sentidos. No solo que la casa está mejor, pero que hay una escuela en la comunidad, que hay un servicio de salud, que hay luz, que hay agua. Pues invierta en la mejora, no solo para él, pero y sus alrededores. Y hay un dicho que dice que estamos llegando al final de la agricultura familiar. Sí me preocupa. O sea, la agricultura familiar realmente alimenta el 70% del mundo. Si estamos destruyendo la agricultura familiar, y no importa si es en el sur o en el norte, o sea, realmente estamos finalizando, estamos realmente poniendo a nuestros países más pobres, porque la población rural da vida al campo y alimenta el pueblo. Y también
tiene un mayor cuidado en el manejo de sus suelos y de su agricultura, porque la segunda o la generación que llega depende de esto. Si vamos a la agricultura de gran escala es bonito para algunos, no la controlamos. Son altamente dependientes de químicos, porque tienen que producir barato. El producir barato sale costoso. Enlazo tu comentario con el siguiente tema que quería traer a colación, ese tema de las alianzas estratégicas y la cooperación. Yo creo que pasa personalmente por regular muchas cosas. Digo regular, por ejemplo, en los países, un debate que yo he visto y he escuchado en algunas ocasiones es que dos países productores tan sumamente potentes como de naranjas, como Marruecos y España, se venden naranjas de un país a otro para bajar los precios. Es una cosa inconcebible. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, ¿creéis que en algún momento para proteger la producción, para proteger a los productores, a la sociedad en general, debería haber ese tipo de normativas o regulaciones a nivel Estado, comunidad, África, para que digan, oiga, naranja que exporte hacia África, Marruecos, y naranjas hacia Europa, España? Eso sí, regule los precios, más o menos. Ya sé que esto puede ser teoría de un hipermegacomunista, yo no soy ni nada de eso, pero sí que creo que hay que regular muchas cosas porque al final al final es muy simple. Si hay X miles de hectáreas en Marruecos para producir naranjas y hay X miles de consumidores en África, lo suyo, por transporte, por efectividad y por precio, unos producen hacia unos países y otros en otros. ¿Lo veis posible esto o es una quimera? Hablo de café, hablo de naranja, hablo de cualquier cosa del consumo. Bueno, yo los temas de regulación que, por ejemplo, al principio, ¿no?, cuando se hablaba de responsabilidad social, ¿no?, estuvieron muy encima de la mesa, oye, hay que regular, no hay que regular. Realmente cuando te pones a analizar qué es lo que hay que regular, dices, tenemos un montón de regulación, existe mucha regulación. No sé si existe poco control de la regulación y habría que hacer incluso mucha de la regulación, a veces no con un sentido común, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces hombre, que haga falta regular determinadas cosas es posible, ¿eh? No soy experto en ese campo y es posible que haya que regular, ¿no?, algunos flujos de productos, de hacia dónde van, etcétera. Pero no creo que sea un problema sobre todo de regulación. Yo creo que es un problema que va más allá de la regulación, pero que hay que hacer pues que la regulación que haya se cumpla y se exija el cumplimiento de esa regulación. Incluso, bueno, pues probablemente también eliminar hasta alguna regulación, no cualquier día coge uno el BOE o el boletín oficial de la comunidad que sea, ¿no? Es a nivel paneuropeo, a nivel mundial. Yo por eso sí que más que regulación lo que creo que sí que necesitamos es un modelo de gobernanza global, ¿no? O sea, un modelo que realmente sea capaz de tomar decisiones de manera global y que pueda afectar de manera global. Si miramos lo más cercano que tenemos ahí, que es Europa, pues ya vemos cómo está, ¿no? Es decir, vemos las complicaciones que tiene Europa para tomar decisiones casi en su vida cotidiana, ¿no? Que no saben si uno se va a salir o no se va a salir, va a entrar, no va a entrar, etcétera. Con lo cual, es verdad que es complicado, pero yo no creo que sea una cuestión de regulación, sino de gobernanza, ¿no? De decir, oye, ¿cómo vamos a gobernar este planeta que obviamente es global, que genera impactos de manera global? Entonces yo más iría desde ese punto de vista de modelos de gobernanza que ayuden a gobernar este planeta, que quizás por regulaciones, aunque haya después casos concretos como el de la naranja, que a pesar de ser valenciano y de escucharlo muy a menudo, ¿no?, esto de la naranja de Marruecos que viene, que se va, no sé qué, ahora la chufa que también viene de Marruecos, la de Alboraya no se vende, no sé qué, y dices, bueno, pues no sé si eso hay que regularlo o cuál es la solución, ¿no? Yo tengo una idea un poco divergente respecto a eso. Yo sí que creo, o sea, por un lado estamos hablando de mercados globales, de modo que esa situación de las naranjas se podrá dar o no se podrá dar, pero está pasando en el resto de mercados globales. El azúcar, que está en una profunda crisis de precios, luego te lo cuento, lo está precisamente por esa globalidad, ¿vale? Entonces, hay cosas que son propias del mecanismo de la globalización de los mercados y contra la que es complejo luchar, pero hay mecanismos. La semana pasada hablaba con una eurodiputada que está en el Comité de Empleo del Europarlamento, es una eurodiputada valenciana que se llama Estrella Durá,
y ha sacado ya tuvo una iniciativa hace pocas semanas en relación con la exigencia a los tratados internacionales que firma la Unión Europea bilaterales. En concreto hablaba en el contexto de Mercosur de las mismas exigencias de derechos del trabajo, de empleo, de situaciones de los derechos humanos, de observancia de los derechos humanos de los sectores. Es decir, se firma un tratado bilateral, Unión Europea, cualquier país, ¿qué derechos humanos está teniendo ese país en ese sector? Juguemos a las mismas reglas del juego, porque si no se está compitiendo de una manera ilegal con los que están aquí intentando hacer las cosas bien. Creo que lejos de anular las posibilidades de los productores de origen, puede dar alas a sus gobiernos para que realmente de una vez por todas diga: señores, se me va la pasta en este tratado internacional porque no cumplo con determinadas exigencias básicas en materia, por ejemplo, de derechos humanos, de libertad de asociación, de libertad. Es que la Unión Europea me está diciendo no a ese tratado porque me está considerando de diferentes reglas del juego. Entonces, sí que creo que es verdad que es complejo, pero también es verdad que existen determinados mecanismos para hacer llegar esas exigencias desde la Unión Europea, ¿no? Al menos en el ámbito que yo conozco. Marique, ¿regulamos o no regulamos? Regulamos. O sea, honestamente, si hay una desigualdad en el mundo entre países, entre regiones, hay que regular para crear una mayor equidad. O sea, si no regulamos, se sigue la explotación. Y esto realmente es lo que nunca he entendido, el tema de hay que permitir a todo costo la competencia. O sea, hay que permitir la competencia, pero debe haber una base asegurada. O sea, la competencia encima de cuando ya la dignidad está garantizada, pero la competencia afectando la dignidad del pueblo, no. Entonces yo sí creo que hay que regular. Creo que hay una oportunidad en todo el tema de derechos humanos y ojalá que no se quede en palabra, pero se convierta en acción, porque los derechos humanos no solamente son humanos, son también ambientales. O sea, van ahí, nadie habla de esto, pero están ahí también. Algunos países se están comprometiendo y están haciendo regulaciones que sus cadenas no pueden violar los derechos. Y para mí el derecho a la vida es un derecho fundamental. Y no es que usted tiene derecho a ser vivo, usted tiene derecho de sobrevivir. Entonces yo creo que es un tema que tenemos que tratar, no que lo ponemos a la gente en el mundo y ya, no es nuestra responsabilidad. No, somos responsables. En cada producto que consumimos somos responsables. Y esa conciencia hay que crearla por la concienciación, y el mismo consumidor debería reclamar esa justicia a sus gobiernos, llámese en el sur, llámese en el norte, llámese global. Pero si no hacemos nada, esto va de mal camino, realmente. Y creo que regular no es un crimen, regular es para crear condiciones iguales en situaciones desiguales. De hecho, perdona que me interrumpa, la Comisión Europea, la nueva Comisión, ha planteado un Green Deal. Estamos pendientes de saber a qué se refiere, pero este acuerdo verde va a traer muchas cosas, una agenda que presumiblemente va a suponer nuevas regulaciones a nivel de los Estados miembros. Estamos deseando conocerla, pero desde luego va a tocar todo lo que Marique está diciendo y evidentemente las tres patas: social, económica y medioambiental. Fíjate, yo ahí un poco porque en fin, yo creo también, como decía, habrá cosas que habrá que regular porque son cosas nuevas que surgen o porque necesitan regulación, ¿no? Y no quería, mi reflexión no era tanto de no hay que desregular, yo creo que en absoluto no era eso, pero era un poco de cansancio y lo que hay que hacer es hacer lo que decimos. Es que lo que hay que hacer es hacer lo que decimos, porque llega un momento, ¿no?, en el que dices, pero ¿cuántas veces más en Europa vamos a escribir documentos diciendo, ¿no?, el modelo social europeo? Bueno, pues vamos a hacerlo. Es decir, que no es un problema de construir, ¿no?, marco jurídico, construir marco, no, si el marco lo tenemos, lo que hay que hacer es ejecutarlo. Porque vamos, yo siempre digo, si viniera un extraterrestre aquí a Europa y leyera lo que escribimos y nos viera, diría, esto es una sociedad esquizofrénica. Los señores están pirados, o sea, por el día escriben unas cosas y después hacen otras. Entonces yo creo que es como el momento de decir, bueno, lo que haya que escribir, que se escriba, por supuesto, pero vamos a hacer lo que escribimos, vamos a hacer lo que decimos, porque si no, pues tenemos una sociedad un poco esquizofrénica, ¿no?
Es decir, que vemos esto y decimos que es muy importante, los objetivos, y escribimos y hacemos el Green Deal, etcétera, etcétera, pero dice, oye, pero por favor, ¿podemos ejecutarlo? Luego, hombre, como todo en la vida, nunca se llega al 100%, uno analiza por qué, dónde ha fallado, y entonces, oye, pues venga, vamos a por el siguiente, porque aquí esto no lo hemos hecho bien, oye, es perfecto, la vida cotidiana, pero yo cada vez más digo, vamos a hacer lo que decimos, porque de decir, yo creo que ya hemos dicho mucho. Muy bien, yo también voy a hacer lo que he dicho antes, que es poner punto seguido a esta interesantísima tertulia con vosotros, y bueno, y antes de dar paso a vosotros a que hagáis las preguntas que consideréis, una frase, un resumen. ¿Qué te gustaría que pasara mañana hasta el final de nuestros días? Bueno, así de dicho así, pues tengo que pensar en mis hijas, esas cosas, pero bueno, no, voy a centrarme. ¿Qué es lo que te gustaría que cambiara radicalmente? Pues fíjate, voy a ser muy concreto, ¿no? Y dando un dato y muy operativo, ¿eh? No quiere decir con esto que esas sean mis únicas preocupaciones, ¿no? Que habrían otras. Pero sí que hay un dato que yo creo que es importante, que es un poco agridulce, ¿no? Es decir, en España, por ejemplo, en 2018, por primera vez la renta, o sea, el consumo medio per cápita o por persona ha sido de 1,5 euros de producto de Fairtrade. Es decir, cada español ha consumido 1,5 euros. Por primera vez en muchísimos años hemos superado un euro, que era lo que teníamos, en torno a un euro, ahora estamos en 1,5 €, que es un crecimiento brutal, pero solamente contrastar con que la media en Europa es de 14 euros por persona. Entonces, o sea, fijaros, la media de Europa, eso quiere decir que hay países que están en 80, ¿no? Y países que están, con lo cual tenemos, ¿no? Pues ¿qué me gustaría que pasara? Pues que realmente hubiera más personas, ¿no? Dispuestas a elegir, ¿no? Y yo creo que ahí también lo decía Marique, decir, esto es una opción, ¿no? A elegir una manera de comprar un producto, de consumir y por lo tanto de alimentarse, ¿no? Entonces eso sería, pues hombre, mi reto, o sea, una cosa así de qué me gustaría que pasara, pues que hubiera más gente dispuesta a, ¿no? A consumir, a tomar conciencia. ¿Marique? Creo que me gustaría que mañana se crea una real alianza entre lo que producen y lo que consumen, el movimiento productor y el movimiento consumidor, para que realmente estos dos entes son lo que definen qué va a ser comercio. O sea, yo creo que en este momento lo que producimos influimos muy poco, lo que consumimos influimos muy poco. Y lo que realmente controla el comercio cada 10 o menos. Hay algunas compañías bien responsables y siguen avanzando en sus programas de sostenibilidad, y creo que usted es un buen ejemplo. Pero en realidad tenemos cadenas más grandes, las compañías de descuento o los discounters, no sé cómo le llaman, creciendo. El consumidor no se da cuenta, no creo que compra porque quiere ser parte de una injusticia. Creo que hay falta de conciencia. Entonces, si logramos empoderar lo que producen y empoderar al mismo consumidor para que pueda arreglar, realmente que puede regular y dar condiciones a lo que compra, creo que esto sería un sueño hecho realidad, y tenemos que quitar la palabra justo al comercio justo. Sí. ¿Tú, Elsa? Yo 3 palabras: sensibilización, coherencia y visión global. Sensibilización para que la gente sea consciente de todo esto que estamos hablando aquí, por eso esta jornada me parece fundamental. Coherencia para que todo lo que hagamos, las empresas, los poderes públicos, los representantes de la sociedad civil, tenga sentido, sea coherente, visione los 360 grados de las realidades de las cosas. O sea, no todo es blanco o negro, buenos, malos. O sea, tener esta coherencia y esta visión 360 es un poco lo que yo pido para juzgar todas estas cuestiones que no son fáciles, pero que tenemos que seguir avanzando. A mí me ha gustado muchísimo escuchar el discurso de la premiada Príncipe de Asturias de la investigación científica, la argentina esta, tengo aquí apuntado, Sandra Mirna Díaz, y dijo el otro día una cosa preciosa que me encantó, la he apuntado: la naturaleza es fundamentalmente relaciones, es construir y moler y rehacer siempre con los mismos materiales, es decir, hablar. Yo no sé si es una gran alianza o miles de pequeñas alianzas, pero que desde luego
tenemos que seguir trabajando juntos, eso lo tengo claro desde misión de empresa, porque además es que es lo que da resultado. O sea, yo puedo tener una iniciativa, pero si no me siguen los que hacen parte de ella, complicado, pero... El problema de la oportunidad que tenemos todos es que todos somos, en mayor o menor medida, los he apuntado para que no se me olviden, ahorradores, algunos hasta inversores, todos ciudadanos, todos también somos clientes, todos somos consumidores y todos somos proveedores o productores. Es decir, está en nosotros, en nuestros comportamientos, cambiar todo esto, aunque sea poco a poco. Damos paso a las preguntas que queréis hacernos, o que queréis hacerles, mejor dicho. Tenemos aquí algunas ya preparadas. Y los que no, porque no, para no perder tiempo, lo vais comentando, levantáis la mano. Si no, voy a elegirlos yo, ¿eh? Una persona, se llama Rafael, casi mejor que pongáis de pie porque si no, yo además no veo casi nada. Nos pide que pongamos ejemplos de éxito en nuestras diferentes posiciones de compañías o de personas que han tenido éxito llevando a cabo este concepto de sostenibilidad. Me había traído aquí la chuleta de cosas. Ejemplos. La primera, sí que el caso del riego solar y la acción que estamos haciendo, que continuamos haciendo, que iniciamos en 2014 y que continúa ahora, de enseñar a nuestros agricultores a que bombeen el agua mediante riego solar. Tenemos ya más de 500 en este país, remolacheros y no remolacheros, porque empieza por la remolacha, pero el agricultor que siembra remolacha al año siguiente puede sembrar otra cosa. Este señor que ha invertido ya en un plan de riego solar está emitiendo un 90% menos de CO2 por el uso de energía eléctrica, está ahorrándose un 70% del dinero que le cuesta el bombeo del agua, la generación de energía, y luego además está reduciendo el consumo del agua porque es un riego muchísimo más eficiente. Como digo, esos son 500 agricultores en España. Estamos exportando el modelo también a través de AINCRA. Esto es algo que hacemos de la mano de una asociación que se llama AINCRA, que es la Asociación para la Investigación y Mejora de la Remolacha, que cofinanciamos con nuestros remolacheros. Pues bien, desde AINCRA estamos exportando este modelo a otros países que pensamos que tienen la misma posibilidad de regar al sol. Yo creo que esto en sí mismo es un éxito y de hecho nos lo han premiado recientemente. Y es algo que va más allá de nuestra propia industria. Os podría decir, yo que sé, cosas en el plano de salud y prevención, todo el esfuerzo que hay por cuidar del trabajador propio y del que está en nuestra cadena de valor. También damos formación en el campo, por ejemplo, en materia de prevención a los agricultores. En materia de diversidad, por ejemplo, los ratios van subiendo desde el año 15-16, que tenemos este reporte, el número de mujeres en puestos directivos y en la fábrica. Las fábricas, el tema que tenemos es que es un sector duro para la mujer. La mujer no quiere entrar en carreras técnicas o carreras que son las que demandamos la industria azucarera. Poco a poco vamos ganando, como digo, en fábrica y en puestos directivos en las oficinas también esta presencia femenina. Ya un 36% de las mujeres estamos en puestos directivos. En cuanto a consumos y emisiones de CO2, pues vamos avanzando también. En el ejercicio, el último dato que tenemos, que es del 17-18, estamos a punto de publicar el siguiente, pero todavía no lo tengo, hemos reducido un 17% el nivel de emisiones absolutas, lo que es considerando el proceso de producción de la fábrica, el proceso de extracción del azúcar. El azúcar lo produce la remolacha, nosotros lo sacamos de la remolacha. Lo que es dentro del proceso productivo hemos dejado de emitir un 17% menos de emisiones. En fin, yo no os quiero aburrir, pero he traído aquí... Ana, estás escribiendo una pregunta muy larga, casi os la des. Vale. Bueno, iba a esperar a ver si te habían dado alguna. O sea, yo vengo de una organización educativa que trabajamos con los jóvenes en ciudadanía global, entonces escuchándolos, o sea, por supuesto, enhorabuena, todo interesantísimo, pero realmente hay un reto de comunicación y educación muy importante, ¿no?
Entonces, la pregunta para Fairtrade es ¿cuál es vuestra línea educativa y si la tenéis y cómo la articuláis y cómo la podemos utilizar? Bueno, yo estoy de acuerdo en que hay un reto muy grande, ¿no?, en esa comunicación / educación, ¿no? Bueno, a veces uno piensa en la educación y piensa en las nuevas generaciones, ¿no?, personas más jóvenes, ¿no?, a las que hacerle ver cómo funciona el mundo y qué capacidad tienen ellos, ¿no? Entonces es verdad que desde Fairtrade, que es en Ibérica, ¿no?, que se ha trabajado con algunos coles, ¿no?, explicando qué es Fairtrade, cómo se puede hacer una manera, cómo se puede comprar y consumir de una manera más justa, con una producción más justa. Pero es verdad que ahí, incluso pensando, ¿no?, había una iniciativa, ¿no?, que era el trabajar en las universidades, ¿no?, para hacer universidades por el comercio justo en España, que es una iniciativa que ha costado mucho poner en marcha, ¿no? Yo creo que, pero es verdad que ahí tenemos un reto, ¿no? Muchas veces pensamos, ¿no?, que todas estas cosas están pensadas, ¿no?, para un consumidor que por lo tanto ya tiene una determinada edad. Y yo creo que ahí tenemos un reto en Fairtrade, es decir, bueno, ¿y cómo se lo podemos contar esto, ¿no?, a personas que aún no son consumidores, ¿no?, que aún no están tomando decisiones de compra, pero sí que están tomando, ¿no?, o pueden ayudar a cambiar decisiones de compra y pueden, desde luego, ser las próximas personas, ¿no?, que estén en el mercado o que estén comprando un producto. Entonces yo creo que es uno de los retos, ¿no?, que tenemos pendientes, ¿no?, es decir, cómo de verdad hacer llegar esto. También, y eso ya es una opinión mía personal, al final casi todos los problemas o muchos de los problemas que tenemos acaban llegando diciendo, no, es que esto es en la educación. Y si uno hiciera la lista de todos los temas y asignaturas que habría que meter en la educación según la opinión de todo el mundo, pues necesitarían que nuestros niños fueran 400 horas a la semana, porque no cabe todo. Entonces no sé si es desde la educación formal o desde la educación más informal, ¿no?, cómo estas cuestiones pueden llegar, ¿no?, a las escuelas o a los lugares donde se esté educando, me da igual que sean escuelas o otros lugares, ¿no? O sea, ya hay muchos espacios abiertos, Claro. ¿no? O sea, mi hija de 7 años es ecodelegada en clase, ¿no? Tiene una obsesión con el plástico y con... Entonces creo que hay, o sea, simplemente con pequeñas píldoras, ¿no?, sería muy interesante porque realmente estos niños tienen una capacidad de réplica en las familias muy alta, ¿no? O sea, que igual es por ahí, Y de por donde hay influencia, por donde hay que entrar, ¿no? Por favor. Muchas gracias por este debate muy interesante y dos preguntas relacionadas entre ellas. ¿Tu nombre es? Perdona, Elena Villanueva, Claro, consumidora interesada. Lo primero, preguntar que, por la idea de que en España, porque me ha impactado bastante la diferencia con la media europea en cuanto a consumo de Fairtrade, intentar entender un poco más el porqué, ¿no? Y cuáles son los ejemplos, quizá ejemplos de éxito de por qué el Fairtrade en otros países europeos es muchísimo más alto que en España, y entender si hay una relación que a mí me parece que puede ser la clave respecto al consumidor español. Lo marca mucho todo el precio, ¿no? Compramos bastante en cuanto, sobre todo en alimentación, a lo más barato, y cómo eso se puede cambiar hasta cierto punto, entendiendo el contexto de crisis continua en la que parece que la sociedad española vive, y los sueldos bajos, etc. Y en esa misma línea hemos hablado mucho de pequeños productores, pero en los grandes productores también, porque son los que pueden marcar la línea de precio en las grandes cadenas de distribución, en supermercados, cómo se puede cambiar para que en algún momento, ya no solamente en producto final, sino incluso en las marcas blancas de alimentación que utilizan mucho ingrediente que se pudiera querer que fuese Fairtrade, qué caminos hay, ¿no? O también basada en la experiencia de la azucarera, para que podamos hablar de que los grandes productores que se venden en supermercados sean Fairtrade, no solo sea una alternativa, sino fuese la norma. Pues bueno, yo creo que todo, pero por decir, ¿no? Fíjate que por lo que decías, ¿no?, es verdad que por eso decir la noticia es agridulce, ¿no?, porque hemos pasado de 0,90 y algo a 1,5, ¿no?, y en muy poco tiempo, entonces porcentualmente es un crecimiento, pero claro, cuando comparas con Europa, pues tienes la realidad, ¿no? Y entonces esto no es ciencia, es opinión, ¿eh? Es decir, yo creo que ahí no es tanto... Es decir, hay un elemento fundamental y es la conciencia, ¿no?, obvio, ¿no?, del consumidor, una conciencia mucho más acostumbrada, ¿no?, a que los productos tengan determinado certificación, que tenga que ver con el comercio justo, pero luego yo creo que la variable precio no es tan importante, ¿no? Cuando estás en Alemania, por ejemplo, ellos siempre te dicen, mira, nosotros somos capaces de lo mejor y lo peor, ¿no? Es decir, ellos son capaces de ser el país de donde ha salido los supermercados discount que salen de Alemania, es decir, no están dispuestos a pagar por la comida, sin embargo venden, ¿no?, y se compran mucho producto Fairtrade, y también son capaces de hacer BMW, Mercedes, ¿no?
que es un poco... Entonces yo no creo que sea tanto una cuestión de que la variable de precio en España es más importante que en otros sitios. No, la variable de precio en alimentación, por ejemplo, en países como Alemania es muy importante. Yo creo que, y ahí es también donde tenemos el reto todos, yo creo que lo que realmente ha hecho diferente es que en España durante mucho tiempo siempre hemos sido lo que decía Wikipedia, una alternativa, ¿no? Una alternativa compleja de adquirir, de estar, de donde estábamos. Entonces yo creo que ahí, yo creo que también es el reto, ¿no? De decir, hay que facilitar, ¿no? Que las personas que puedan tener una determinada conciencia sea fácil comprar un producto de comercio justo. Es decir, uno no tenga que cruzarse la ciudad para adquirir un producto de comercio justo. Y yo creo que ahí empresas como Azucarera y la distribución, ¿no? en nuestro país, pues tienen un papel muy importante. Y es que al final, seguramente esto daría para hablar otro desayuno, ¿no? Sobre la gran distribución, el pequeño comercio, sería interesante, ¿no? Pero al final la realidad, cuando ves los números, dices, bueno, si está en el lineal de la gran distribución un producto de comercio justo, probablemente acabará teniendo muchísima, ¿no? Y este 1,5 acabará creciendo de una manera más rápida si realmente facilitamos, ¿no? Que las personas puedan comprarlo, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí es, por eso creo que las dos preguntas, ¿no? Estaban vinculadas, veo la relación de decir, pues necesitamos a empresas como Azucarera y a distribuidores capaces de poner el producto de una manera muy fácil, ¿no? Al consumidor, y que eso sea algo mucho más cotidiano, ¿no? Y que deje de ser esa alternativa. Y insisto en que yo creo que la variable precio, que es una variable muy importante del mercado, pero no es la más relevante, o sea, no creo que sea la más relevante. Sí, y dependiendo de cómo está la cadena, tiene un peso en el consumidor también. O sea, nosotros hemos hecho un análisis que no necesariamente un producto que se paga sosteniblemente en estos países tiene que ser más caro al consumidor. Entonces, en el tema del discounter, o sea, el producto con precio justo no lo puedes comprar más barato. O sea, tienes que pagar ese precio. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en Alemania? Que la cadena ha tenido que reducir sus márgenes. Entonces, esto también es una oportunidad, y la oportunidad en el discounter, y el consumidor no paga mucho más, paga un poquito más, pero son 10 centavos, 15 centavos, o sea, no es algo que pesa en el consumidor. Entonces, hay muchas oportunidades que se pueden trabajar que no necesariamente son más caros. Y además, con todo el tema de derechos humanos, y eso ahí sí depende si son derechos humanos bien vigilados o son derechos humanos en papel. Si son bien vigilados y si las cadenas dan unos seguimientos, ya eso pone fin a muchas injusticias. Y creo que es una oportunidad. Depende cómo lo vamos a trabajar, depende de la relevancia que le vamos a dar. Yo puedo aportar algo, porque nosotros ya hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer, que es sumarnos. Necesitamos muchas compañías que hagan de esto su parte de su portfolio de productos, es decir, estamos aquí también. Pero no solo eso, no olvidéis que, por ejemplo, en ingredientes como el mío, como el azúcar está en muchos productos. Entonces no es solo el paquete de azúcar con el sello Fairtrade, es que nuestros clientes pequeños, medianos, grandes, señores de Azucarera, nosotros vendemos gran parte de nuestra producción a lo que llamamos clientes industriales, que no por fuerza son grandes industrias, algunos son obradores, otros son más pequeños, que ellos empiecen a poner de moda esto. Igual que ponen de moda otras cosas y otras alegaciones, que el Fairtrade se ponga de moda vía sus comunicaciones. Al final todo suma. Yo creo que hay que, y desde luego, tener un discurso muy corto, muy sencillo de qué es esto y por qué el consumidor tiene que pagar más por esto y por qué haciéndolo hace bien. Yo creo que eso sería muy importante. A lo mejor a la Wikipedia puedes cambiar cosas, Roberto, es muy sencillo, darles sustancia, darles evidencia y cambia ese concepto o mete esa visión para que esto deje de ser una alternativa. No por nada, yo no lo sabía, lo sabía hace poco cuando he visto en la Wikipedia barbaridades y he dicho, ¿quién escribe esto? Sí, Entonces, pero sobre todo que entre todos pongan de moda, yo creo, que esto es un sí o sí. Queda tiempo solamente para dos preguntas más. Quiero preguntar una cosa. Hola, yo me llamo María Noguerol y dirijo un proyecto social aquí en Madrid.
y tenemos una tienda y una marca. Y quería preguntar, ¿el pequeño comercio puede tener la distinción de Fairtrade? O sea, ¿esto está solamente pensado para grandes compañías o no. El pequeño comercio también puede? Bueno, el sello Fairtrade es de producto y por lo tanto va a depender que el producto que tú compres tenga el sello Fairtrade, que puede tenerlo todo el producto, puede ser un... No, yo no compro ningún producto, yo lo fabrico. Claro, pero tú para fabricar comprarás productos. Es decir, al final es si la materia prima proviene, está dentro del sistema de Fairtrade, Vale. ese producto tuyo, dependiendo, ahí hay varias características del sello, y luego vamos, te invito a que lo veamos de manera más concreta, Vale. dependiendo de las características del producto que hagas, del porcentaje de esa materia prima de Fairtrade que forme parte del producto, pues puedes tener acceso a un sello, a otro, depende. Pero vamos, al final Fairtrade lo que certifica no son empresas, certifica productos. O bien porque la materia prima de todo el producto, porque estás haciendo azúcar, o bien porque estás haciendo un pastel con un azúcar, que el azúcar supone un peso suficiente como para tener un sello que diga, bueno, pues este azúcar es Fairtrade. Borja. Bueno, en realidad la pregunta era un poco, que ya ha quedado dicha, el tema de la diferencia entre España y el resto de países de Europa, ¿no? Entonces parece que es un poco un tema de conciencia, pero digo yo, ¿esa conciencia de dónde sale? Porque si no es de la educación, es un tema cultural, es un tema político, es un tema de economía. Bueno, es un tema con muchas variables. Desde luego la educación es fundamental, ¿no? Es decir, yo creo que ahí la educación, entendiendo la educación no como la escuela, ¿no? La educación en general, ¿no? De una manera un poco más amplia, pues es fundamental, y también determinadas apuestas, ¿no? Más desde un punto de vista gubernamental, de que, oye, cómo queremos hacer las cosas. Entonces yo creo que esa conciencia, y yo creo que también hay que hacer cierta pedagogía, ¿no? Es decir, que en Fairtrade oímos muchas veces, ¿no? Lo de que este producto es que entonces es más caro, ¿no? Entonces es verdad que hay que hacer pedagogía y decir, bueno, pero ¿qué significa más caro? Más caro significa que el impacto ambiental de este producto no lo paga el producto, no está en este documento y está en otro, pero en algún sitio está, ¿no? Entonces esto de más caro, pues hay que hacer pedagogía, de decir, pero ¿qué es lo que nos sale más caro en el mundo? Porque un mundo injusto nos sale muy caro, económicamente hablando, ¿eh? Desde un punto de vista, ya no solamente desde un punto de vista de dignidad social, sino económicamente hablando, nos sale muy caro. Entonces yo creo que hay que hacer una cierta pedagogía, y también incluso pedagogía más de mercado. Al final, si uno piensa, si estoy equivocado que me corrijan los compañeros de Fairtrade, a la diferencia de cuánto cuesta más, ¿no? Metiéndolo todo, una taza, un cortado, un café que nos tomemos en el bar, con un producto, con un café Fairtrade a uno que no sea Fairtrade, es de 1 céntimo. De 1 céntimo, una taza. Es decir, ¿tú crees que sale realmente más caro tomarse un café Fairtrade que vale 1 céntimo más? Hombre, pues habría que ver realmente, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la conciencia es fundamental, y bueno, pues yo creo que en esa parte la educación pues también puede ser muy importante. Vamos ya muy rápido. Brune, la penúltima, Marta, la última. ¿Te parece? Brune. Muchas gracias por la charla. Como dijiste antes sobre esta visión que el consumidor tenía pues, a corto plazo, de pues, pensar en el sobrecoste de un producto de comercio justo, ¿cómo podríamos hacer, por ejemplo, para que los consumidores que ven esto como un obstáculo al consumo sostenible, cómo hacer para que estos consumidores no vean a corto plazo y vean ese sobrecoste de producto, sino que vean a más medio largo plazo? Yo creo que hay que comunicar muy bien, no tanto la parte del sobrecosto, ¿no? Sino el valor añadido, ¿no? Es decir, pero ¿qué es lo que estamos mejorando con esto? ¿No? Es decir, al final yo creo que hay un elemento importante, y es que un azúcar, un café de comercio justo mejora cosas del mundo. Entonces yo creo que hay que hacerle ver al consumidor que mejorar cosas en el mundo también necesita, ¿no? De recursos económicos. Entonces yo creo que esa parte de... En fin, que creo que esa pedagogía o esa concienciación, ¿no? De decir, oye, pero es que estamos mejorando cosas en el mundo y estamos haciendo que las cosas sean mucho mejores, más sostenibles para muchas más personas en el mundo, ¿no? Y esa parte yo creo que cubre, ¿no? Parte del coste o del sobrecoste. Pero que como la comunicación es un poco, pues a veces es un tema difícil para transmitir ese tipo de mensajes. Claro, también, claro, ahí pues eso que daría, es decir, cómo consumimos, ¿no? Y cuando uno analiza los modelos de consumo y las decisiones, ¿no? La toma de decisiones de una persona en un supermercado en décimas de segundo, rápido, con qué impacto. Claro, ahí hay mucha tarea y mucha faena que hacer,
por parte de organizaciones como Fairtrade de entender bien el consumidor, ¿no? De entender bien por qué está eligiendo el consumidor un producto y cuál es el mensaje concreto que yo le puedo dar, ¿no? Teniendo en cuenta que tengo décimas de segundo y que estoy compitiendo con mensajes de mucha gente. Marta, última pregunta y ahora vamos a los cafés. Bueno, lo mío más que una pregunta quizá es una propuesta. Yo soy Marta Garciaro y dirijo la Red Española para el Desarrollo Sostenible, con quien hemos organizado este desayuno. Entonces, lo primero, enhorabuena y muchísimas gracias por las intervenciones. Y lo que quería decir más bien es que propongo una de esas alianzas que desearía, Marique, que se produjeran, porque escuchándoos veo que estamos muy alineados con el trabajo que venimos haciendo. Y hace poco, recientemente, la red, junto con otras entidades, ONGs, el Pacto Mundial, que es una asociación de empresas, organizamos un gran foro multiactor para discutir soluciones para avanzar la Agenda 2030 en España. De los 3 temas clave que se eligieron para tratar en este foro de expertos, uno de ellos fue repensar el modelo de consumo y producción de alimentos, con lo cual se sabe que esto es un sector palanca para poder avanzar los ODS. Y de las conclusiones que sacaron los 100 expertos de este foro, las 4 primeras tienen totalmente que ver con todo lo que habéis estado explicando vosotros. Transformar el consumo y los hábitos del consumidor como paso imprescindible. 2. Velar por el cumplimiento de los derechos humanos en todo el proceso. Bueno, resumo, es un titular de trabajar en alianza como único modo de conseguir estos cambios. Bueno, y la primera era incidir en cambios en la PAC, pero hablando de regulación. Entonces yo creo que esa alianza deberíamos establecerla desde ya mismo, porque nosotros desde la red estamos aglutinando a muchísimas personas de todos los ámbitos para incidir en la política, en la sensibilización, todos los temas que habéis tocado. Entonces ahí tendemos la mano para hacerlo también con vosotros. Muchísimas gracias. Bien, pues solamente queda agradecer a todas las personas que habéis hecho posible este desayuno, empezando por todos vosotros, queridos amigos y amigas imprescindibles, y a todos los que están en esta mesa, y también a Marta, por supuesto, y a Fairtrade. También quería acabar comentando que para que sigamos tomando conciencia de lo que hemos escuchado esta mañana, os recomiendo un libro maravilloso de un catedrático de Oxford que se llama Stephen Edmond, que se llama 10.000 millones. Es un libro espectacular. Él dice que es un libro de terror, yo creo que exagera. Es un libro agridulce, pero es un libro maravilloso, porque él habla que esto puede colapsar si cuando la humanidad seamos 10.000 millones. Es muy recomendable y os lo recomiendo muy fusivamente. Ahora vamos a por café. Muchas gracias por todo.